Con mi saludo cordial a la distinguida audiencia que en esta ocasión nos acompaña en este programa de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, Núcleo de Loja, programa denominado La Literatura Lojana en la voz de sus autores. Bienvenidos, como siempre, les saluda Galo Guerrero Jiménez. En esta ocasión contamos con la grata presencia de un escritor lojano muy distinguido. Me refiero al escritor Luis Salvador Jaramillo. Muchas gracias. Bienvenido, querido Luis Salvador, a este conversatorio acerca de tu obra narrativa. Con mucho gusto y gracias. En la actualidad eres un destacadísimo exponente de la narrativa lojana. Queremos entonces conversar en torno a tu obra novelística, narrativa, en especial, que has venido ya labrando por varios años. Aquí en mi poder tengo algunos de tus libros, no los tengo a todos, pero sí un buen número. Lo que el diablo se olvidó de llevar, para que vea la distinguida audiencia. Gracias. Aquí hay un libro, creo que es del 2014, si no me equivoco. Sí. Y uno de los últimos que tengo aquí en mi poder es El Espíritu del Desierto, de 2018. Los demás son de 2011 y 2012. El Antifaz de los Bristol, para que la audiencia al menos observe algunos de tus trabajos literarios. En El Secreto de los Sueños, La Hermandad del Mar Muerto, El Sótano y otros cuentos, y Bajo las Aguas. Entonces, es de verdad un honor tenerte en este programa, querido Luis Salvador. Bienvenido, y entonces tus primeras palabras para este programa. Muchas gracias, Galo. Gracias por invitarme a este programa y gracias también por tus palabras. Muy bien. Empezamos con una primera inquietud. Por aquí, en alguno de la contratapa de tus libros, se señala que tú eres un autor tardío en el sentido de que empezaste no sé a los cuántos años, a escribir pues ya de manera definitiva, de manera muy seria, de manera estética, tal como corresponde a tu narrativa. No sé si por ahí empezamos. ¿Cómo así tú a los años descubriste ese talento que tienes para narrar? Bueno, puedo decirte que sucede como dice el dicho, cuando el hambre y la necesidad se juntan. Realmente empecé a escribir tardíamente, a los 44, por ahí, 45 quizá, pues porque me encontraba sin trabajo. Jamás en mi vida yo soñé o planeé escribir. Cuando era niño soñaba hacer muchas cosas, músico, bombero, marino, buzo, pero jamás se me pasó por la cabeza escribir, nunca. Mi papá era un buen lector, compraba 1 o 2 libros por mes y desde chico me inculcó en la lectura, buenas lecturas, con Emilio Salgari de tales, ¿verdad? Pero después de joven ya seguí leyendo por mi propia cuenta y me consideraba un lector discreto. Pero a los 44 pensé probar suerte con la escritura de una manera, digamos, casera, rudimentaria, si quieres, artesanal, pues para intentar ganar algún dinero.
Es decir, que escribía cuentos, los imprimía en una imprenta de barrio, como se dice, y salía a venderlos por la calle. Pues así empezó todo, tardíamente. Buah, me hubiera gustado de chico, no sé, estudiar otra cosa. Yo estudié ingeniería mecánica, fue un tremendo error, terrible error. Si yo te, Pues ni me sentía atraído por las mates. Bueno, no es que me espantaran tampoco, pero en fin. Quizá la falta de una orientación vocacional me impidió, digamos, acertar en la carrera que hubiera sido más acorde a mi modo de ser. Entonces, realmente sí, como dices, empecé tardíamente. quizá cuando tú señalas que fue un error el haber seguido tal profesión, tal vez ese error quizá justamente es el que te encaminó a que te dediques a escribir y con el talento pues que lo haces, ¿no? Porque en verdad que se disfruta muchísimo de tus historias, pero veo que tú ya tenías tus lecturas, Sí, sí, porque es difícil que alguien sea escritor sin haber leído. sí, 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 es básico. Eso no se puede dar, ¿no? Entonces entiendo que a la par que tú, ya con la antecedente que comentas de los libros de tu papá y todo aquello, por ahí entonces ya creo que fue fraguándose alguna situación que de pronto estaba un poquito escondida. Y luego, con la profesión que obtuviste, de pronto eso te llevó a darte cuenta de que no iba por ahí, sino por acá está el asunto. Entonces, desde la profesión, imagínate, tú te viste obligado, en el buen sentido de la palabra, a buscar lo tuyo. Y Sí, es entiendo que, verdad, llevas razón en lo que dices. Básicamente, todo escritor debe de partir de muchas lecturas. Prácticamente escribir sería la guinda al pavo, como se dice, es decir, ya el producto de muchas lecturas. No se puede escribir siquiera sin haber leído y continuar leyendo muchísimo. Tienes que leer muchísimo, ver buen cine para aprender a contar historias. Y esto es fundamental. Y como dices también, pues posiblemente fue providencial que yo estudiara otra cosa para, entrando en ese desencanto, pues decantarme después por la literatura. Es verdad eso. qué interesante lo que señalas en torno a tu trajinar literario. Eh, Una vez que ya te fuiste metiendo poco a poco en este trayecto tan interesante, sin embargo, te diste cuenta que esto amerita una enorme preocupación de formación continua. Yo recuerdo que a veces conversábamos contigo de algunos asuntos gramaticales. Eh, entonces digo, ve, qué bien, te preocupas por la lengua, porque en efecto la escritura, sobre todo de la ficción, de la literatura, radicalmente, de manera tajante, se asienta en la forma como tú vas labrando este caminar de escritura, de ideas que van saliendo tan nutridamente y que una cosa, pues claro, es hablarlas y otra es ya ponerlas en escrito. Entonces, ahí es donde tú creo que te fuiste dando cuenta de que hacía falta seguir formándose y por supuesto la lectura, luego el hecho de otro tipo de libros que ayuden a que uno conozca bien la lengua, ¿no? Para poder contar esa historia en forma adecuada y ahí están pues los frutos de este trajinar literario muy bien concebido. Sin embargo, el gran problema es que la literatura no nos da para comer, no nos da para vivir. Sí, algo, ¿no es cierto? Uno, a no ser los genios que han logrado labrarse a lo largo de la historia, han podido vivir y enriquecerse de la literatura. Entonces, materialmente no es fácil. Algo se consigue, pero la riqueza que uno adquiere es espiritual, es emotiva. Yo creo que eso ha hecho de ti que puedas enfrentar
la vida con esa altura, con esa dinámica que te caracteriza, a pesar de que a veces, en efecto, nos pueda golpear duramente, lo voy a decir, perdóname, la pobreza material, pero esa riqueza espiritual es la que a ti te ha permitido desenvolverte en forma adecuada. ¿Qué me puedes decir al respecto? Bueno, sí, tienes razón en esto también. Y te cuento una cosa. De chico, la materia que más detestaba yo era gramática. Así se llamaba en ese tiempo la asignatura de lengua y literatura, que se llama hoy, ¿verdad? Pues jamás entendí de chico eso de pluscuamperfecto, de adverbio, de preposición. No sabía qué significaban. Bueno, pasaba los años por la gracia de Dios. Y claro, cuando me dediqué a escribir, ya tuve que meterme con la gramática y vi que no era nada complicado. Bueno, no era tan Sí, complicado como yo la veía cuando chico, pues quizá, digo yo, y no digo quizá, sino en verdad está fallando el sistema educativo. El modo de enseñar la lengua es terrible. Y a los chicos, en lugar de crearles una simpatía, una atracción, un gusto por la literatura, más bien se los espanta con una disección de cadáveres en vez de ver la vida que hay dentro de la literatura. Y claro, además de la formación que dices gramatical, etcétera, etcétera, del cuidado ortográfico, sintáctico, etcétera, además de eso está la formación, porque cuando uno empieza a escribir debe leer más todavía, muchísimo más. Yo sí. hago literatura de ficción fantástica, no hago ficción real, no soy muy bueno para poner los pies en cosas posibles, factibles, reales. Hago literatura de ficción porque desde chico, pues, no sé, sufro yo de este mal que ahora le llaman síndrome de déficit de atención. Lo sufro desde muchacho. Jamás atendí una sola clase en mi vida. No sé cómo llegué a sacar un título académico, ¿no? En fin, pero digo yo, siendo así las cosas, con esta, digamos, no sé, bueno, hay un dicho que dice, si tiene limones, haz limonada. Entonces, teniendo yo esta mente tan activa, tan imaginativa, como dice Santa Teresa de Ávila, la imaginación es la loca de la casa, siempre he estado fuera de mí mismo. Entonces, esto me ha facilitado, en cierto modo, también esto habrá sido providencial, desde luego, esto me ha facilitado incursionar en la literatura de ficción, pero fantástica, no ficción real. Y pues, y para ello necesitas estudiar muchísimo, sobre todo historia, porque aunque hagas ficción real, tienes que partir de un asidero real, es decir, no puedes construir una historia de un egipcio hace 3000 años atrás poniendo dólares, digamos, como moneda en ese tiempo, para decirte un ejemplo grosero. Entonces tienes que saber entrarte mucho con la historia para poder partir de ahí e incluso deformarla. Pasa lo mismo que con la lengua. Si quisieras escribir mal a propósito, si quieres escribir mal, digamos, a propósito, porque así te da la gana, o porque quieres hablar, hacerle hablar así a cierto personaje determinado, pues primero tienes que aprender a escribir bien. Lo mismo, porque si escribes mal, pues el lector lo notará enseguida. Si escribes mal, se notará enseguida los errores que tienes por ignorancia. Pero si escribes bien y quieres escribir mal a propósito, el lector se da cuenta también. Dice, este está escribiendo mal a propósito. Está saltándose muchas reglas. Lo mismo pasa con la literatura de ficción. Si realmente tienes un fuerte asidero con la historia, con los hechos reales, puedes hacer también literatura de ficción fantástica. Y no necesariamente dentro de la novela histórica, no necesariamente, sino en cualquier ámbito, incluso si quieres en ciencia ficción. Porque la ciencia ficción no pertenece solamente al futuro, puede ser ciencia ficción del presente e incluso del pasado. Pues bien, y entonces, pues, en definitiva, si empiezas a escribir,
se tienen que multiplicar tus lecturas. Tienes que leerte por lo menos de 30 a 40 libros anuales. Tienes que buscar tiempo para eso. Si no, pues estás tocando el violón a cuatro manos. Así es. Qué interesante lo que acabas de señalar y por ahí justamente iban mis preguntas. Qué interesante sobre todo para nuestra audiencia que está escuchándonos, que está viéndonos. Estamos, para quienes están conectando, estamos conversando con el escritor lojano Luis Salvador Jaramillo y él está con toda la sinceridad, qué interesante, que nos comenta cómo llegó a fraguar su vida de la literatura como un ámbito tan especial, tan lleno de vida para sí y poder luego pues compartir toda esta ficción. Tú en efecto eres un maestro de la ficción. Ya nos estás contando algunos asuntos de cómo en verdad el hecho de que uno tiene que conocer la lengua para poder, y digo, qué bonito es que cuando ya uno tiene ese deleite por hacerlo y te das cuenta que necesitas conocer algo más, y se te abre una panorámica y dices, ve, en verdad, no es cosa de otro mundo. Sencillamente, ¿por qué? Porque lo estás ya practicando. Uno de los problemas graves en la educación escolarizada, de por qué a veces el rechazo a la escritura, es quizá porque, por un lado, aquí yo voy a cuestionar al profesor, que no tiene a veces esa metodología especial para hacer que en este caso la gramática sea de disfrute, sea que uno se dé cuenta que es para aprender a bien comunicarnos. Pero por supuesto, pues si nos obligan a que nos memoricemos una serie de situaciones, claro que a veces eso choca, ¿no? La mejor manera de eso de aprenderlo es en la práctica de la escritura y no de una escritura obligada, forzada. Muy bien, tú vas a escribir lo que sientes, lo que ves, lo que conoces, y es lo que tú haces en la escritura, te dedicaste a la ficción. Bueno, cuéntanos un poco de este ámbito que ya lo estuviste, por supuesto, haciendo. Algo más de la cuestión de ficción. ¿Qué estrategias utilizas? ¿Qué mecanismos? ¿Qué recursos hacen factible que tú puedas labrar toda una historia, ¿no? Todo un conjunto de mini historias hasta conformar un libro? Me refiero en este caso al relato, al cuento como tal. ¿En qué piensas originariamente para construir esta historia? ¿Qué te lleva a que, bueno, muy bien, yo hoy trabajo de esta forma? Claro, ya dije que es algo el hecho de conocer la historia, ¿no? Y no necesariamente para hacer novela histórica como tal o cuento histórico, ¿no? Entonces ahí estás utilizando ya unos mecanismos que los manejas muy bien. Entonces, ¿cómo procedes tú? Bueno, no siempre hay un método determinado. Difícilmente una historia empieza porque la concibas de principio a fin, cómo empezaría, cómo seguiría y cómo terminaría. Puede darse esto, pero es muy eventual, muy esporádico, se da muy pocas veces, aunque tengas una imaginación demasiado activa o bastante activa. Por lo general, se trabaja según una teoría de Raymond Carver, que según algunos, junto con Chekhov, son los dos grandes cuentistas de todos los tiempos. Raymond Carver ve la escritura como un acto de descubrimiento. Es decir, lo mismo pensaba también Juan Rulfo. Y Carver elabora su teoría no en base a su propia experiencia solamente, que también le pasaba a él, sino a la experiencia de muchísimos escritores. ¿Qué quiere decir esto? Primero empiezas de la nada, no tienes nada en la cabeza, tienes una página en blanco por delante. Y empiezas a escribir sin sentido, cosas que no irían a ninguna parte, hasta que de pronto aparece una frase detrás de la cual tú intuyes que hay una historia. Por ejemplo, el ejemplo que propone Carver. Él estaba pasando la aspiradora cuando sonó el teléfono de pronto.
digamos que has llegado a esa frase por puro azar, escribiendo cosas sin sentido. Te detienes porque presiente el escritor que detrás de eso hay una historia. Y después empiezas a tantear el terreno, te puede llevar por lugares equivocados hasta que descubres la esencia de la historia que quieres contar. Va a ser una historia, qué sé yo, de desencanto, de amor, de frustración, de éxito, qué sé, qué sé. Y escribiendo, escribiendo, de pronto todo empieza a esclarecerse, que es la otra frase. También viene esto de Chejo, hasta que llegas por fin a la trama, ya. Lo demás es trabajo, teclear y trabajar duro, digamos, algunos días. Después revisar, pulir, volver a revisarlo después de 6 meses, un año. Siempre hay que descansar, hay que, por experiencia propia, y esto es uno de los grandes errores, siempre hay que hacer descansar el trabajo por lo menos un año antes de volver a revisar. Una vez que tú lo crees terminado, una vez que crees que el cuento está listo, no está listo en realidad. Lo tienes que guardar en un armario bajo llave. Y ojalá que perdieras la llave para que no lo abras antes. Tendrías que volverlo a ver en un trabajo y ahí aparecen todas las costuras a la vista, entonces lo puedes pulir. Uno de mis principales errores, digo yo, son los libros que he publicado y son por los cuales no me he disculpado lo suficientemente, porque son trabajos apresurados, sin la debida revisión. Mucho me he avergonzado yo de la mayoría de cosas que he publicado, porque yo como autor les veo todas las costuras. Seguramente el autor no notará tantas cosas, pero abro un libro y me saltan a la cara todos los errores de construcción, tantas cosas, ¿verdad? Entonces, respondiendo concretamente a la pregunta, por lo general el proceso de escritura es un acto de descubrimiento. Es un acto de descubrimiento. El lector, por lo general, no sabe cómo empezar y peor aún, a dónde irá, cómo terminará. Rulfo decía que escribía páginas y páginas y páginas y hasta que de pronto empezaba a surgir algo por allí. Es así como se construye la mayoría de la historia. Pocas historias, digamos, de las mías, poquísimas, por ejemplo, El sótano o Última llamada, las tuve en la cabeza, digamos, antes de escribirlas, pero no pasarían de 4 o 5. De los 70, 80 cuentos que es pergeñado, pues no, no, no pasarían de 3 o 4, que yo los tenía más o menos. Las demás es un acto de descubrimiento. Qué bueno, qué interesante, mira, lo que señalas, ¿no? Y esto es tan bien trazado por ti y sirve para nuestros amigos que nos escuchan, sirve porque esta entrevista pues queda alojada en las redes sociales de la Casa de la Cultura, de manera que luego alguien que quiera conocer a un escritor, que quiera adentrarse en los vericuetos que tiene la narrativa, pues sepa, escucha, ve y luego puede alguien decir con todos estos elementos de escuchar a alguien, un maestro, de leer y todo, decir, bueno, yo también quisiera escribir en ese orden, pues lo que aquí cada escritor señala es de vital importancia para la comunidad que esté, por supuesto, interesada en el ámbito de la literatura. Dentro de lo que tú señalas, te voy a hacer una pregunta eh, curiosa. Sé que tú eres un hombre creyente y esa manera de ser creyente, pues por supuesto que hace que el creyente obtenga una personalidad especial, una ética situacional para enfrentar la vida desde esa compostura humana. La pregunta es si tú como ente creyente, ¿eso ha influido quizá para tu producción literaria o para nada? No, desde luego que sí, desde luego que sí. Soy católico apostólico romano, conservador, chapado a la antigua. Y desde luego que desde esa perspectiva, pues todo lo que escribes
se te sale, digamos, escribes de lo que tienes adentro. Como dice el Evangelio, se habla de lo que abunda en el corazón. Exactamente, es así. Y claro, desde esa perspectiva, desde ese ángulo de creyente, también salen algunas cosas, eh, por ejemplo, concretamente, la relación con los demás y el sentimiento ante la muerte como no algo definitivo, como no una extinción o una aniquilación definitiva del hombre, sino más bien como la puerta a una eternidad muchísimo mejor de la vida que conocemos. Ciertamente si se tienen las condiciones para ello, que no es otra cosa que la gracia gratuita de Cristo, Señor, que perdona nuestros pecados y nos lleva a la vida eterna sin mérito propio, por el hecho de creer en Él. Ciertamente que eso implica también ya un comportamiento distinto, no es como dice Lutero, la sola fide, no es así. También están las obras que corroboran la fe que tú tienes. Las obras son importantes. Precisamente ahora estamos sufriendo esta concepción terrible de Lutero que empieza en 1517, que divide a la cristiandad del mundo y aparecen dos pensamientos, dos polos de pensamiento. El pensamiento católico, que es generoso, que se da al otro, que procura el bien de todos, y el pensamiento nórdico que viene de Lutero, que dice las obras no valen para nada, ni te sirven para salvarte ni para condenarte. Perdón, se salvarán algunos por la gracia de Cristo, y ni siquiera ellos saben si se salvarán o no, eso depende de Dios. Y Calvino, Zwingli y todos, Melanchthon y todos desarrollan esta teoría que es terrible, primero de un fatalismo, y segundo, al quitarle al hombre las obras, pues entonces Sánchez Castilla, ¿verdad? Y eso precisamente lo estamos nosotros sufriendo con unas consecuencias terribles que la gente no parece darse cuenta, lastimosamente, que es la invasión de la angloesfera de este pensamiento nórdico supremacista, rapaz y colonizador, frente al pensamiento católico que fue completamente distinto. Vamos a poner un ejemplo concreto, la leyenda negra antiespañola, porque todos nosotros en Hispanoamérica e incluso en España se nos ha metido en la cabeza desde pequeños que España vino a robar, a matar, a saquear, que eran oscurantistas, retrógrados, supersticiosos, cuando fue exactamente todo lo contrario. Absolutamente lo opuesto. ¿De dónde viene entonces esta deformación? Viene del mundo nórdico, que nos ha venido explotando desde hace ya más de 200 años, endeudados hasta la coronilla con Inglaterra y con toda la banca inglesa, usurero y rapaz. Más bien fue todo lo contrario. Las colonias inglesas, porque España nunca fue colonizadora, aquí hizo virreinatos, extensiones de reino, no colonias. Hay una diferencia muy grande entre colonia e imperio. Colonialismo es entrar, matar, saquear y largarte con toda la plata. Imperio, como hizo el Imperio Romano, es quedarte allí, progresar. Aquí hizo España 31 universidades, por favor. 1180 hospitales, cientos de colegios superiores. De los quintos reales que los metales iban para el rey, el 20%, el 80% se quedó en América de todo el oro. Por favor. ¿Y dónde está? En las plazas, en los edificios públicos, catedrales. Hicieron más de 800 ciudades, una ingeniería avanzadísima para haber sido el primer imperio, perdóname que me ponga esto un poquito, unos segundos más, para haber sido la potencia cumbre de la modernidad. España tenía la técnica para ello, la ciencia para ello, la ciencia de la navegación, los matemáticos, los astrónomos, no astrólogos, astrónomos, y toda la ciencia para ello. Inglaterra, que estaba detrás del poder, jamás pudo destruir a España, nunca le venció en ninguna batalla, jamás, ni siquiera, ni naval ni nada. Entonces vieron que la única manera de destruir a este imperio generador, a este imperio constructor, a este imperio humanista, en el sentido más amplio, no había otra manera que manchar su imagen a través de una leyenda negra que nos ha llegado hasta aquí de una forma atroz.
México, por 1820, cuando empiezan por 1805, a punto de empezar las guerras mal llamadas de la independencia, que fueron las guerras secesionistas y separatistas, la Ciudad de México era muchísimo más avanzada que Londres. México tenía alcantarillado mucho antes que Londres. México, Lima eran unas super ciudades comparadas con Europa. Los campesinos ganaban mucho mejor que en Europa, yo podría leértelo incluso, porque esto no lo dice ningún español, esto lo dice Humboldt. Y, Y perdona, y la per- promoción del indígena fue impresionante, la defensa del indio con las leyes de Burgos, las leyes de Indias, la número 1, la número 2, que protegían al indio, no se lo esclavizaba. Aquí dice que los mataron a los indios, todo lo contrario, no podías tocarles un pelo, porque las leyes los protegían. El que les quita todos los derechos es Simón Bolívar y Juan Manuel Fólmez. Bolívar en 1824 en el de Perú, con un decreto que les quita todas las tierras que estaban dadas por los reyes Felipe II y Carlos III con títulos de propiedad. Les quita todas las tierras. Lo mismo hace Benito Juárez, el gran Benito Juárez en México. Desamortiza todas las tierras de los indios y los indios entran en desgracia. Y entran los nuevos amigos colonizadores, digamos, de la libertarios amigos de Bolívar, y rematan las tierras de los indios y empieza una hacienda, el método de la hacienda terrible y explotador, y eso se lo endilgan a España por ignorancia histórica. Cuando estos abusos empiezan, cuando se va a España, obligadas es España a retirarse, realmente todos éramos España, no éramos españoles, digamos, indígenas españoles, a mucha honra. Y había una riqueza impresionante y un comercio impresionante en América. Todo esto lo destruyó la guerra de la independencia. No dejó industria. qué, qué interesante, Destruyeron mira todo todo. lo que señalas. Fíjate, esto solamente para decirte un ejemplo de cómo es importante la historia, cómo es de importante la historia para, si quieres hacer literatura de ficción, tienes que partir por lo menos de hechos de algo, sea para deformar la historia, porque no puedes, digamos, repetir estos antiguos mantras de este colonialismo nórdico que nos tiene hasta ahora sometidos económicamente. Después de la independencia, ahora tenemos 20 países retrasados, luchando entre sí, que jamás van a encontrar su desarrollo ni la fórmula de superarse mientras no reconozcan su historia verdadera. Se nos ha hecho acomplejar, con esto termino, se nos ha acomplejado de lo que somos, se nos ha hecho ver lo nórdico como bello, como honrado, como bueno, como perfecto, y algunos llegan a decir, ojalá nos hubieran colonizado los ingleses, pero qué estupidez, no dejaron indio en Norteamérica, repartieron mantas contaminadas de viruelas para que se fueran todos. En Norteamérica los ingleses crean el dicho, el mejor indio es el indio muerto, esto viene de Inglaterra. En India mataron a 5 millones de hindúes de hambre para poder meter opio en la China, para colonizar la China. Es terrible. Cortaron los dedos de las señoras para que no tejan y para poder vender Aquí destruyeron la industria quiteña que llegaba hasta la China. El puerto de Guayaquil, que era el principal astillero del sur del Pacífico, todo lo destruyeron, absolutamente todo. Y ahora estamos sin poder hacer agujas siquiera, todo lo tenemos que comprar al imperialismo nórdico, supremacista, racista y mentiroso, porque de allí viene esta historia negra. Y entonces con esta falsa historia nosotros mismos nos despreciamos doblemente conquistados, doblemente derrotados. Cuando fue todo lo contrario, había una nobleza incaica que los españoles la rescataron, reconocieron toda la nobleza incaica, la nobleza azteca, etcétera, etcétera. Vinieron los españoles porque aquí nos comíamos unos a otros. A ver, Es los verdad. aztecas es el imperio más criminal y atroz de la historia, 25,000 sacrificios humanos. Se conquista América gracias a los mismos indígenas que eran dominados brutalmente, tanto por los incas como por los aztecas, como por los mayas. Es decir, los españoles no ganan ellos solitos la guerra, lo ganan por los indígenas. Esto nomás quería decirte como un ejemplo de que tienes que conocer un poco la historia para hacer ficción fantástica, por lo menos. Qué interesante todo lo que señalas, que sería digno de otra entrevista Sí, sí, muy sí, ojalá, puntual ojalá, frente a esta toda realidad. La ojalá pregunta que es, podamos toda tener esta de vista de belleza que esto. Te tú tomo la palabra. señalas, todo este mundo tan interesante en el sentido de que cuando uno de verdad se compenetra en cómo se han formado y se han desarrollado los pueblos,
Por cierto, que uno descubre tantas y tantas cosas. La pregunta es si todo esto que tú señalas, toda esta concepción ideológico, histórico, político, social, tú la labras, tú la comentas en tus ficciones, partes de esa realidad, que tú la No, conoces no, muy no bien. totalmente, no totalmente. Bueno, sabes, te digo una cosa, te confieso una cosa. Yo participaba de esta visión equivocada, negro legendaria de nuestra historia. Yo participaba de esto. Hasta que un día escribiendo un cuento de ciencia ficción que se llama, eh, pues, Los territorios del lobo, es un cuento de ciencia ficción. Me quedé mal después de continuar repitiendo este mantra mentiroso e infamante que viene desde el mundo ahora, pues norteamericano, nórdico, y que viene desde Inglaterra y Holanda desde muchos siglos atrás, pero me sentía mal y me puse a investigar. Y entonces me encontré con un panorama completamente distinto y tan terrible que realmente te indigna a saber que has sido engañado desde niño y que continúan engañando a las siguientes generaciones, porque si vas a ver los textos de historia que nos venden desde el mundo nórdico, que incluso fíjate que los textos de los niños españoles los hacen en Inglaterra. De ahí este complejo de inferioridad, de ahí está el supremacismo jactancioso de Norteamérica. Pues te pongo un ejemplo. Si ves una película y va a caer un aerolito sobre la Tierra, el que lo salva es el presidente de los Estados Unidos de América. Es una cosa ridícula. O si ves un western, ¿quién hace de bueno? El norteamericano, el protestante blanco. ¿Y quién hace de malo? El mexicano, el indio, el negro. ¿Entiendes? Y aquí Y eso lo queremos. tratas tú en algún tipo Sí, de ficción. esto lo digo yo en algunos cuentos, ya rectificando, digamos, esta visión mentirosa y supremacista e hipócrita además, y muy mentirosa. Permíteme Claro. leerte una cosita nomás para terminar con esto, ¿sabe? Para pasar a otro. Permítame leerte algo que justamente lo que leía yo, Claro. mira que ha sido providencial. Te voy a leer una cosa de unos segundos. Dice así: en mis viajes por el inabarcable imperio español, he quedado admirado de cómo los españoles tratan a los indios, incluso formando familias mestizas y creando para ellas hospitales y universidades. He conocido alcaldes y obispos indígenas y hasta militares, lo que redunda en la paz social, bienestar y felicidad que ya quisiéramos para nosotros en los territorios que con tanto esfuerzo les vamos arrebatando. Parece que las nieblas londinenses nos nublan el corazón y el entendimiento. La claridad de la soleada España les hace ver y oír mejor a Dios. Sus señorías, refiriéndose a las autoridades inglesas, deberían reconsiderar la política de despoblación y exterminio nuestra que llevamos en Inglaterra, ya que a todas luces la fe y la inteligencia española están construyendo, no como nosotros, un imperio de muerte, sino una sociedad civilizada que finalmente tendrá que imponerse como por mandato divino. España es la sabia Grecia, la imperial Roma. Inglaterra es el corsario turco. ¿Quién dice esto? Esto lo dice nada más y nada menos que Erasmus Darwin, abuelo de Charles Darwin, en 1790, unos 30 años antes de que empezara la mal llamada Guerra de Independencia, que fue una guerra civil criminal terrible. Ningún indígena participó en esta guerra porque no querían perder las prerrogativas que tenían con España. Ningún indígena, más bien cuando se perdió la guerra, los indígenas se alzaron contra los libertadores. Y esto es terrible porque con esto termino ya y te prometo, porque aún ahora estos intereses nórdicos están creando divisiones con el nuevo indigenismo. Es terrible. Están creando estos nacionalismos identitarios excluyentes para dividirnos todavía más, aún más. Aquí en Loja están trabajando ya con esto, con que si se hace la Casa de la Cultura de los Indios. Por favor, todos somos indígenas y españoles.
Reconozcamos esto, enorgullezcámonos de nuestras historias y dejémonos de tonterías. Es peligrosísimo este separatismo indigenista que se está poniendo aquí en el país, en Argentina y en todas partes. Esto viene del mundo nórdico, esto viene de Inglaterra. Los mapuches de Argentina ya dice que no son argentinos, que son ingleses. Y la sede de los mapuches está en Londres. Te puede parecer gracioso, pero es así. Mira, todo esto que tú muy bien lo señalas y con qué propiedad y todo, se debe justamente de que cuando uno se interesa en leer, en estudiar, pues por supuesto que uno aprende a sacar conclusiones que te permitan luego desde ahí analizar la realidad y ver cómo está en verdad constituida. Y en ese orden, la literatura, por ejemplo, ayuda muchísimo a que pueda verterse ese criterio, no importa desde la ficción, porque se dice que la ficción es más real que la realidad. Y ahora, ¿cuál es el enorme problema que tenemos justamente y por qué es que nos combaten, por qué es que nos llevan a esta triste realidad, a estas fuerzas que vienen a destruirlo todo? Es porque no estamos preparados. La educación que se lleva a cabo es una educación tan mediocre, sencillamente porque nuestros queridos maestros no son lectores. Si no son lectores, ¿qué es lo que hacen? Transmitir por ahí una pequeña cosita que encuentran o que alguien se las da y que la repiten sin que haya un análisis hermenéutico adecuado. ¿Por qué? No están preparados, no quieren prepararse. Siempre se parte de la ley del mejor esfuerzo, del menor esfuerzo. Y entonces eso es lo que nos está hundiendo, lamentablemente. Mira que has dado en el clavo, exactamente. Sí, Así es. ahora, frente a todo esto, dentro de tus ficciones, ¿cuál es el libro que más te agrada? Todos, por supuesto, pero ¿cuál es el libro que tú te sientes tan congratulado al haberlo creado y que quisieras que todo el mundo lo lea? Porque en verdad lo que uno escribe, porque uno lo hace con qué pasión y con una serie de principios axiológicos que uno dice, quiero que me lean, porque al leerme, pues ese lector, si está preparado, va a sacar conclusiones, va a saber inferir para aprender a enfrentar la realidad. ¿Cuál de esos libros crees tú que tú, qué libro lo ves como un escritor? Para él todos los libros son buenos. Entonces no hablo de que algunos sean malos, sino que ¿a cuál lo quieres más de tus producciones? Bueno, sabes que como libro, como un volumen terminado, más bien te podría decir de los que menos me avergüenzo, que sería, por ejemplo, tal vez el Antifaz de los Bristol, como está ahora. Y Aquí está. sí, como está ahora, porque esta fue una primera versión. Cuando esto fue para presentar a un concurso, me parece que ganó el segundo premio del premio Sí, Ángel segundo premio en el Rojas, creo que se concurso llamaba en Ángel ese tiempo. Felicísimo Bueno, Rojas del 2011. exactamente. Bueno, pero bueno, estaba para presentar a un concurso y siempre me ruborizo un poco de estas cosas. Pero bueno, sin embargo, hay páginas de las que sí te sientes orgulloso. Digamos, en un libro posiblemente no como producto final, como conjunto, pero eso no significa que no haya páginas que las consideres bien terminadas, bien hechas, y de las cuales podrías sentirte orgulloso. Y si alguien la lee en público, posiblemente ya no te sonrojes tanto. Pero más bien hay cuentos que me parece que están muy bien logrados, pero después de mucho trabajo, porque así como los publiqué la primera vez no estaban muy bien logrados. Yo alguna vez alguien me preguntó sobre esto y me preguntó cómo resumiría mi vida de escritor hasta ahora. Y yo le dije que yo resumiría mi experiencia de escritor como el hecho de haber echado a perder espléndidos argumentos con una mala escritura. Uno de los cuentos que
me gustan mucho. Quizá el cuento que más me gusta sea El árbol del jardín de Victoria. Es un cuento muy complicado de contar y lo eché a perder las primeras veces que intenté contarlo. Ahora me parece que ya, después de un trabajo de 20 años, me parece que ya está bien contado. Y pues, el sótano también, el sótano sería uno de los pocos ejemplos, digamos, de cuento que más o menos sabía por cómo empezar en dónde terminar. Es un cuento largo y curiosamente lo escribí a mano en Ambato cuando estaba por ahí, por algunas circunstancias que no es menester señalar en este momento. Estaba viviendo en una casa inmensa, pero yo estaba viviendo solito allí, una casa grandísima, una casa de convivencias de unas 60, 80 habitaciones. Estaba solo allí y lo escribí a máquina. Y ese posiblemente, digamos a mano, perdón, después lo pasé a máquina. Ese también es otro de los cuentos de los que puedo sentirme, digamos, satisfecho. Y así, son pocas cosas en realidad. Bah, paciencia, aquí estamos y bueno, esa es el destino del escritor. Ya lo decía John Dos Passos, que es un escritor norteamericano contemporáneo de Hemingway. Si hay un infierno para los escritores, ese será la contemplación de su propia obra. Yo estoy completamente de acuerdo con eso. Qué bueno, qué bueno, qué bien que hemos conversado. Estamos llegando al final pues, de esta sabrosísima conversación literaria, histórica, ideológica, que tuvo aquí muy bien, pues lo has manifestado en torno a tu creación literaria que te enaltece. De hecho, así es, así debe ser. Tus palabras finales en torno para este programa que llevamos a cabo y como escritor, ¿cuáles son tus programas? ¿Cuáles son tus proyectos literarios que estás trabajando? Bueno, estamos en una campaña de Lojale que nos involucra a todos. Fue una campaña impulsada y auspiciada por aquí, por la casa, y el actual director hasta no la ha descuidado jamás, le ha seguido dando impulso. Eh, y entonces una de las actividades que estoy emprendiendo yo es la de cuentacuentos para los chicos, digamos, hacerles probar la literatura, digamos, el goce estético, el deleite más directamente, ¿no? Y hacerlos interesar de ese modo en la lectura. Este terrible resultado del censo de la UNESCO del 2011, que éramos un país de muy pocos lectores, me parece que era 0,5% de libros por año, versus otros países que tenían hasta 40 libros por año, digamos, por promedio de lectura. Bueno, ciertamente que no pienso yo que haya sido un censo exacto, no creo que se lea tampoco, pero igual no se lee en este país. Y como tú lo acabas de señalar hace unos instantes, pues no se lee bien. No se, y por eso cuando los escritores aquí no se lee mucho, y eso se nota también en los intentos de escritura que se dan en nuestro medio. Se pergeñan páginas, se borronean páginas que realmente no deberían publicarse jamás. Yo digo por propia experiencia, ¿verdad? Hay demasiados libros completamente prescindibles. Deberíamos hacer libros que traten al menos de ser imprescindibles. Y entonces los chicos de alguna manera participan de esto, porque si el profesor les obliga a leer alguna cosa que no les interese, pues les espanta más bien. Debería el Es profesor un encontrar fracaso. todos los medios para interesar a los chicos en la lectura y de esa manera ingresarlos, meterles en este mundo tan interesante como es la literatura, que además, como tú lo sabes mejor que nadie, porque has escrito mucho sobre esto, muchísimos libros incluso sobre este punto, tú lo has desarrollado extensamente. Las virtudes que trae la lectura para el cerebro, el desarrollo, el ejercicio impresionante que constituye. Tú has escrito mucho sobre esto, incluso en los artículos estos que publicas en revistas, no se diga en los libros que has escrito. Entonces, precisamente de esto. No hay mejor cosa que para desarrollar la inteligencia de los chicos, no hay mejor ejercicio que la lectura. Y entonces en estas campañas que vamos visitando colegios es para
inculcarles a los muchachos el buen hábito de la lectura. En esta campaña estoy últimamente. Qué bueno, qué interesante. Bueno, el tiempo no nos permite seguir avanzando en este sabroso diálogo. Quiero agradecerte y felicitarte por esta trayectoria que la llevas a cabo y por supuesto con toda tu idiosincrasia personal, ¿no? Esto es muy interesante para Loja, saber que tenemos escritores de la calidad intelectual que tú tienes. Para nuestra distinguida audiencia, pues hemos conversado sobre la obra literaria que en esta ocasión, pues aquí en nuestra Casa de la Cultura la está evidenciando a través de esta conversación nuestro querido amigo Luis Salvador Jaramillo. Muchas Estimado gracias, Luis, te agradezco mucho a ti y a nuestra audiencia que nos está sintonizando. Muchas gracias. Muchas gracias y felicidades.